Muy buenos días para todos ustedes. Hoy es un día muy especial. Estamos iniciando la Cátedra de Cundinamarca, que fue aprobada por ordenanza en los meses anteriores. Y nos encontramos hoy con el doctor Germán Mejía, doctor en Historia, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana, a quien saludamos y va a ser nuestro conferencista en el día de hoy sobre el tema del Bicentenario. Saludo también al señor alcalde Jaime Pinzón, a los concejales que nos acompañan, a los alcaldes, a los parlamentarios, diputados que se han hecho presentes, a la doctora Piedad Caballero, secretaria de Educación, y a los rectores, a los directores y profesores de Ciencias Sociales y de Historia de los diferentes colegios e instituciones educativas de la provincia de Almeida. Esta cátedra de Cundinamarca, que va a tener 5 módulos, siendo este el primer módulo, nos permitirá poder conocer del departamento de Cundinamarca desde la época prehispánica hasta el siglo XXI, y tenemos la fortuna en este año de 2013 de conmemorar el bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Y dentro de las actividades del bicentenario hemos venido recorriendo las diferentes provincias en los 15 encuentros provinciales. Llevamos 7, nos faltan 8. Y hemos tenido la posibilidad también de adentrarnos en quién fue don Antonio Nariño, cuál es el legado que él nos dejó. Y don Antonio Nariño no solamente fue el precursor de la independencia, el traductor de los derechos del hombre y del ciudadano, sino un gran hombre que sacrificó su vida, su fortuna, su familia por la libertad. Por eso, en esta actividad del Bicentenario, que vamos a aprender con nuestro querido conferencista en el día de hoy, nos permitirá que los profesores de Historia y Ciencias Sociales puedan ir a sus instituciones educativas y puedan incorporar en todo su pensum educativo los aprendizajes que tengamos en el día de hoy. Eso es lo que queremos. Estos módulos estarán en la página web de la página de Cundinamarca. Asimismo, se llevarán a cada una de las 15 provincias del departamento para que en todas las instituciones educativas podamos replicar la cátedra y los conocimientos que hoy estamos aprendiendo del doctor Mejía. Un abrazo para todos ustedes, muchos éxitos y que nos sintamos muy orgullosos de ser cundinamarqueses. Buenos días a todos. Quiero agradecer a la Secretaría de Educación del departamento, a la OEI, a este colegio, a todos los organizadores, pero sobre todo a los profesores y profesoras y a los estudiantes que están hoy acá creando un auditorio que me pone nervioso, que está bien y que bueno, vamos a estar conversando sobre historia un rato. Y quiero comenzar con algo que me ha llamado la atención en los saludos que acaban de pasar en estos minutos. Y es la cantidad de referencias históricas que en breves momentos hicimos y que posiblemente caímos en cuenta de algunas de ellas o sencillamente las dejamos pasar. Pero sí me llama la atención introducir esto con un breve recuento de 2 o 3 menciones históricas por las que pasamos. Porque lo que me hace pensar es que estamos rodeados de historia por todos lados, pero no nos damos cuenta. Y no porque no lo escuchemos, sino porque no necesariamente tenemos las referencias para poder entender qué es lo que pasa cuando mencionamos algunas cosas. Yo escuché, por ejemplo, en el himno y en las palabras del rector y de algunas de las personas que presentaron a la provincia de los Almeidas. Para ustedes es muy común porque muchos de ustedes forman parte de esta provincia.
Lo interesante es que en 3 o 4 años vamos a estar conmemorando a los Almeidas, porque es lo que va a suceder a partir del año 17, precisamente cuando tengamos que empezar a contar que la primera república, la República de Cundinamarca, cayó. Porque esta historia tiene un final, y ese lo vamos, yo no conmemora las caídas, los finales, pero sí vamos a recordar qué fue lo que pasó en el año 15, cuando se termina esta primera república. En estos momentos estamos en las gloriosas, que es el comienzo, pero la historia nos va a decir que en 3 años la República de Cundinamarca desapareció. Y vamos a estar enfrentando el recuerdo de la reconquista, de la llegada de las tropas de Murillo, y eso nos va a traer a colación los Almeida. Y de ahí es el nombre de la provincia. Y está en el himno. Pero en el himno está también 2 referencias que son interesantes, que a mí rápidamente me hicieron recordar otras cosas. Una, bueno, no recordar porque no lo sabía, y era el nombre de Santiago de Chocontá. Para mí era Chocontá. Pero saber que Santiago de Chocontá automáticamente hermanó esta ciudad, este municipio, esto, con una gran cantidad de otros lugares que son igualmente Santiago. Santiago de los Caballeros, Santiago de Cali, Santiago de Chile, Santiago de Compostela. Santiagos hay por todas partes del mundo, del mundo americano que fue conquistado por los españoles, pero Santiagos hay también en Europa, porque Santiago es el espíritu militar que va asegurando la conquista y el triunfo sobre los infieles. Estábamos en el siglo XVI, en el siglo XV, es el espíritu de la época, pero no es gratuito que esto se llame Santiago. Y les repito, hermana esto con una tradición muy antigua, muy vieja, de, sí, hechos de conquista, pero que fueron creando lugares donde se asentaban autoridades y personas para administrar los territorios. Y eso es lo que pasa con que se llame esto Santiago. ¿De qué? Y el apellido importa mucho y es otra referencia. La referencia en el himno estaba en Gonzalo Jiménez de Quesada, y su paso lo coloca en el himno como fundando el Chocontá. Es Jiménez de Quesada que sí, a mediados del año 37, después de haber estado unos 2 meses en la sabana de Bogotá, donde el Zipa, cuenteando un poco este español que todavía no sabía mucho dónde estaba, le dice, para salir de él de la sabana y no soportarse más la presencia de ellos, váyase para donde el Chocontá. Es posible que él lo reciba bien, no lo recibió tan bien, afortunada o desafortunadamente, depende de Gonzalo Jiménez de Quesada, pero camino de Turmequé y sobre todo de las minas de esmeralda de Somondoco. Y es por esa razón que la primera vez que pasa Jiménez de Quesada por acá, pero a su regreso va a ser aquí en Chocontá y en la vecina Suezca, donde va a estar, la hueste conquistadora de Jiménez de Quesada, esperando durante varios meses que él fuera hasta Neiva, buscando las minas de oro y después regresara. Fíjense que la mención a Jiménez de Quesada, el nombre de Santiago de Chocontá, el recuerdo de los Almeidas y otras menciones que se hicieron al comenzar esta sesión de hoy, nos llevan a recuerdos históricos, nos hacen menciones históricas. Nuestro mundo está lleno de la referencia histórica. Y lo que sería bonito, lo que sería interesante, porque yo creo que de eso se trata lo que estamos inaugurando hoy, que no perdiéramos el contenido de aquellas frases, de aquellas palabras que nos están trayendo a cuento estas referencias. Cundinamarca y el bicentenario de la independencia. Y es algo que vale la pena y es la primera idea que yo quisiera compartir con ustedes. Y es que esto nos tiene que servir para refrescar si es que nos olvidó, pero en la mayoría de los casos para saber por primera vez qué es lo que estamos recordando y no caer en ese lugar muy complicado de
estamos celebrando algo que deberíamos saber, pero no tenemos ni idea qué es. Y eso, para nosotros, yo creo que resulta muy problemático. Y sin embargo, la conmemoración tiene también esa función, y es recordar. Recordar algo que deberíamos saber, o que ya sabemos y se nos olvidó, o lo que sea, pero una de las funciones importantes de estos eventos, sí, no es que nos vengan a contar otra cosa más, es que nos están diciendo algo que resulta importante para todos nosotros. Si ustedes llevan con orgullo el nombre de Almeidas y Santiago y recuerdan a Jiménez de Quesada, es porque significa algo para todos nosotros. Y es el poder compartir un mismo recuerdo que nos dice de un mismo origen, de una misma, que pertenecemos a una misma comunidad. Y conmemorar estas fechas nos hacen pertenecer a una comunidad que es mucho más grande que nuestra familia. Pero fíjese que nuestras familias están construidas de la misma manera. En cada una de nuestras casas se celebra una vez al año el cumpleaños del padre, o el cumpleaños de la madre, o el cumpleaños de los dos, el cumpleaños de cada uno de ustedes, pero también hay otros recuerdos que se conmemoran. El matrimonio, la muerte, la primera comunión, algún evento, el grado, muchas cosas que forman parte del calendario anual de las familias, de cada uno de ustedes. Y cada una de esas celebraciones son distintas de familia a familia, pero en todas sucede. Y eso hace que recordar sea una costumbre entre nosotros, sea una manera de vivir, pero sobre todo sea también una forma de vivir un ciclo anual, porque todos los años volvemos a recordar el día que nacimos, el día que se casaron sus padres, el día que murió mi abuela, el día que estamos llenos de fechas que se repiten y nos dan un calendario, nos dan un ciclo de vida que nosotros sabemos que se va cumpliendo cada vez que cerramos ese ciclo y lo volvemos a comenzar. Y ese recuerdo, que es lo que me importa, finalmente celebrar los cumpleaños muchas veces lo hacemos más por el regalo que por el recuerdo, pero vale. Pero ¿qué es lo que realmente sucede? Que nos crea una comunidad con los otros que celebran conmigo esa fecha. Ese día se juntan mis hermanos, mis padres, mis amigos y nos reunimos. Porque nos importa, porque vale la pena que estemos juntos. Y esa convocatoria es lo que finalmente mantiene año a año la repetición. Y esperamos la fecha, porque esperamos volvernos a encontrar, porque es un momento muy grato, es un momento triste, pero de acuerdo a lo que estemos recordando. Por lo tanto, si dentro de 3 o 4 años ustedes, supongo, en Chocontá, van a recordar a los Almeida, la pregunta sería, ¿por qué es algo común a todos los habitantes de la provincia el recuerdo común de los Almeida? ¿Qué es lo que, como si fuera el cumpleaños o como si fuera a recordar el matrimonio de mis padres? ¿Qué es lo que nos hace que nos importe? Y yo sí creo que es el recordar algo que es común a todos, que todos tenemos ese recuerdo, por lo tanto todos formamos parte de la misma comunidad, porque tenemos recuerdos comunes. Algo que se demoró mucho tiempo fue en crear para todos los colombianos, y eso se demoró más de 100 años, ir creando esos recuerdos que deberían ser compartidos por todos. Ustedes que están ya en grado 11, ¿por qué han pasado, por qué están pasando por clases de historia? Además de cosas que hay que saber, porque uno espera que se sepan, lo más importante de las clases de historia desde muy adelantado del siglo XIX fue crear un recuerdo común en todas las personas que se empezaban a llamar colombianos. Y en ese recuerdo común, que igual lo tenía una persona en Pasto, o en Riohacha, o en Cartagena, o aquí en Chocontá,
es que teníamos un origen común, y ese origen es el de la independencia. El otro que se construyó como recuerdo común es, por supuesto, el de los orígenes en la conquista y los antecedentes precolombinos. Y eso se fue formando como la materia que se enseña en historia, pero a diferencia de otras asignaturas, de otros conocimientos que son más operativos, en la historia uno de los papeles fundamentales es reconocernos como parte de una misma comunidad. Luego, no es simplemente aprender que el 7 de agosto hubo una batalla en Boyacá, en el puente de Boyacá, y que ahí las tropas de Bolívar con el mando inmediato de Santander triunfaron sobre Barreiro y que ellos tuvieron la ayuda de los Almeidas, porque es ahí donde entran los Almeidas, y que eso hizo que los españoles salieran de este centro del país y empezáramos a organizar una república. Eso hay que saberlo. Pero ¿qué es lo que es memoria? ¿Qué es lo que es recuerdo de esos hechos que están ahí? Es que es uno de nuestros orígenes. Es que nos lleva a uno de los puntos iniciales. ¿Y qué es eso lo que conmemoramos? En 15 días estamos en día de fiesta, 7 de agosto, recordando en un ciclo anual, todos los 7 de agosto, no desde 1819, desde muy tarde en el siglo XIX, pero desde algún momento, todos los 7 de agosto, los colombianos, no importa el lugar del mundo donde estemos, los colombianos recordamos que en esa batalla algo sucedió que nos importa, porque nos lleva a lo que nosotros somos hoy en día. Luego, la historia, esta que aprendemos, esta que al aprender nos hace formar parte de una comunidad, es lo que le da sentido a esto que empezamos a conmemorar. Lo que preocupa es que se nos ha ido olvidando lo que tenemos que recordar. Y eso es muy grave. Porque cada vez más celebramos el 20 de julio sin saber qué pasó. Y es muy complicado cuando uno celebra el cumpleaños de uno y se le ha olvidado que está cumpliendo años. No se puede. Uno, cuando recuerda, recuerda. Pero como comunidad hemos ido perdiendo el contenido, el significado de aquello que compartimos como comunidad. Si en mi casa algún día alguien hace una fiesta, un 23 de julio, y nadie se acuerda por qué hay fiesta, pues es como de locos. Es que, ¿cómo así? ¿Pero qué nos está pasando un 20 de julio, un 7 de agosto, un 11 de noviembre? Las fechas que nosotros, por la razón que sea, nos pusimos de acuerdo en conmemorar y en celebrar. De vez en cuando, ha pasado tanto tiempo, es bueno estos eventos que nos permiten volver a recordar lo que se nos ha olvidado. Y yo creo que es de las tareas más importantes de esto que ha emprendido la gobernación y todo el sistema educativo del departamento, y es, vamos a recordar que hace 200 años algo importante pasó, tan importante que definió lo que nosotros somos hoy en día. Y si lo recordamos, no lo recordamos porque Nariño sea importante, que lo fue, sino porque las consecuencias de lo que sucedió en ese momento nos tienen a nosotros sentados aquí, hoy en día, de esta manera y no de otra. Porque eso fue lo que ocurrió. La importancia de lo que sucedió hace 200 años es que nos abrió el mundo de otra manera y nos hizo entrar en un camino que si no hubiera ocurrido, pues estaríamos en otro lado. No que no hubiéramos nacido, si hubiéramos nacido, sino que cuáles serían nuestros recuerdos en este momento. Si no nos hubiéramos independizado de España, pues tal vez estaríamos celebrando el cumpleaños del rey. Seríamos españoles. O si nos invaden, pues los marcianos, estaríamos celebrando, qué sé yo, la monarquía de Marte, no sé qué, eso. Resulta que hace 200 años ocurrió algo y eso nos influye y nosotros somos parte de eso que ocurrió hace 200 años.
Y quiero mencionar eso mencionarlo con énfasis. Y es que eso que ocurrió y que nos marca hoy en día nos hace vivir en un presente que está vigente hoy en día. La república liberal, la república democrática, pero la república, y yo entiendo por república algo muy sencillo, vivir de acuerdo a la ley. Eso es lo que significa la palabra república. Y ese acuerdo que se tomó hace 200 años, de organizarnos como comunidad alrededor de un conjunto de leyes, las cuales están diciendo que ante la ley somos iguales, que nosotros tenemos derecho a opinar y que nuestra opinión valga, y que las decisiones que se toman tienen que ser consultadas con nosotros. Eso que comenzó hace 200 años no ha cambiado. Otras cosas sí variaron, pero lo básico de lo que comenzó hace 200 años es lo que tenemos hoy en día. Más complejo, distinto en muchas cosas, lo que ustedes quieran. Yo no estoy diciendo que estamos viviendo en 1813, pero lo básico de 1813, que esto es una república donde la ley es lo que nos reúne y que esas leyes nos respetan como seres humanos y nos permiten vivir como seres humanos, eso empezó hace 200 años y todavía estamos ahí y todavía tenemos que hacer mucho más para llegar a esos ideales de hace 200 años. Entonces nosotros no estamos recordando el pasado, en el sentido de que ya pasó y ya Antonio Nariño se murió y ya se acabó, entonces lo vamos a recordar. No, nosotros lo que estamos conmemorando son los hechos básicos que nos convirtieron en una república liberal, en una república democrática, en una república representativa. Que hemos tenido que recorrer muchos caminos después de eso, pues lo iremos recordando también. Porque esto inicia un ciclo, otra vez de 100 años, en el que lentamente iremos recordando a través de conmemoraciones otros hechos fundantes de lo que somos hoy en día. Pero así como la primera idea que les quería decir, que estamos rodeados de un mundo lleno de historia, lo otro que les quiero decir es el segundo punto, es que no veamos el pasado como algo que se acabó, sino que eso que comenzamos hace 200 años todavía está vigente. Nosotros no estamos mirando antigüedades, nosotros estamos recordando y trayendo a la vida asuntos que todavía están presentes, que son importantes para todos nosotros. Este bicentenario tiene que ser una fiesta de la democracia, porque eso es lo que en 1813 se quiso hacer y eso es lo que queremos hacer hoy en día. Y quisiera dejar ese segundo elemento para que se trabaje, y es el pasado que investigamos los historiadores, no es lo que ya no existe, sino lo que de muchas maneras sigue presente en nosotros hoy en día. Hay una tercera idea que quisiera dejar, que quede como un asunto que ojalá pudiéramos hablar y que ustedes pudieran estudiar. Y es algo muy importante de lo que sucedió en 1813, de lo que estamos conmemorando hoy en día. Y es algo muy importante. Lo que sucedió desde 1810 en adelante, pero sobre todo desde estas declaraciones de independencia ya en el año 13, no fue una copia de Europa ni de Estados Unidos. A todos nosotros nos enseñaron que las causas de la independencia están en la Revolución Francesa, en la Revolución de Estados Unidos y en que Napoleón amaneció un día de mal genio y el rey se cayó y no sé qué. No, eso sucedió, por supuesto. Pero la capacidad que tuvo América, la América española, por supuesto, pero la capacidad sobre todo de estas provincias, y en particular Cundinamarca, de construir con sus propios medios y con sus propios pensadores y con su sabiduría una organización republicana, no se la debemos a nadie que no seamos nosotros mismos. En mucho de ese relato histórico entró muy rápido un victimismo, una manera de ponernos nosotros como este pueblo que no es de colombianos que no es capaz de pensar por sí mismo, que todo se lo debe a los otros, esto que es un pueblo subdesarrollado, que es un pueblo sometido, que es...
Miren, nosotros somos hijos de unas generaciones que se vieron a sí mismas de esa manera y entonces pasaron a decir que mucho de lo que pensó Antonio Nariño es porque se lo copió a la Revolución Francesa. No. Por supuesto era un hombre ilustrado, por supuesto era un hombre instruido, pero Antonio Nariño tuvo en las bibliotecas de Santa Fe acceso a todo el conocimiento de Occidente que estaba en la ciudad de Bogotá y él lo leyó, y lo estudió, y lo reflexionó en sus idiomas originales. Y él tuvo la capacidad de pensar por sí mismo y darse cuenta que el proyecto republicano y que el proyecto de la representación y que el proyecto del respeto al ser humano porque tiene derechos y porque no tiene que estar sometido a la voluntad de un rey absoluto, él no necesitó que se lo dijera un jacobino francés. No tuvo necesidad de eso, no ocurrió de esa manera. La Constitución de Cundinamarca, la de 1811, es la primera en América. Y es importante no porque sea la primera, o sea, no pongamos el orgullo donde no está. No por llegar primero se llega más rápido o más lejos, se llega más cansado. Lo importante de la primera Constitución es la capacidad que tuvo un grupo de personas en Cundinamarca, en lo que hoy llamamos Cundinamarca, de decidir cómo se querían organizar políticamente a sí mismos. Y lo pusieron en una carta de derechos y de principios. ¿Qué es lo que es una constitución? Esa constitución, en muchos libros, ustedes van a leer que no vale porque era monárquica. Dice uno, por Dios. El hecho de que se respete al rey en la Constitución de 1811 no le quita que en el siguiente artículo se digan dos cosas. Primero, que el rey tiene que obedecer la ley. Eso es como la diferencia entre el día y la noche. Usted no le puede ir a decir a un rey absoluto que obedezca la ley. Eso se llama monarquía constitucional. Y esa constitución monárquica de Cundinamarca es absolutamente nueva. Marca una ruptura profunda con lo que está sucediendo en el resto del mundo, porque unas personas en una provincia alejada de España, sí, pero que está llena de gente y que es pujante y que tiene riquezas, se atreven a decir, sí señor rey, queremos que usted siga siendo nuestro rey, pero nos obedece. Y segundo, se viene a vivir acá. Por supuesto, ni obedeció, ni se vino a vivir acá, luego los Almeida. ¿Me entienden? Mandan un ejército que nos ocupa, ese ejército se encarga de acabar la República de Cundinamarca y unos señores de este lugar de Chocontá y de estas montañas de acá se organizan y dicen no estamos dispuestos a obedecerle a este militar español que nos invadió. Y los hechos están conectados. No puede haber Almeidas sin Primera República, sin Constitución del año 11 y sin un rey en España que se puso muy bravo porque lo pusieron a obedecer la ley. No sé si me entienden. En eso está un hecho básico y es nosotros, Cundinamarca, lo que nosotros podemos llamar Colombia hoy en día, no fuimos capaces de pensarnos políticamente, fuimos capaces de organizarnos políticamente. Y eso es lo que estamos conmemorando en este momento. No simplemente que nos pusimos de mal genio y nos independizamos, no. Nos propusimos organizarnos como una comunidad política en la que los derechos de algunas personas, todavía no de todas, desafortunadamente, en ese momento, para eso han corrido 200 años, pero por lo menos empezamos a recorrer un camino en el que decíamos los seres humanos, los individuos, deben ser respetados como individuos. Y eso cambió el mundo, y eso es lo que estamos recordando. Luego, esta tercera idea es que nosotros tenemos motivo para estar orgullosos de nosotros mismos, porque nosotros no somos la copia de nadie, nosotros no repetimos lo que otros pensaron, porque nosotros tenemos la capacidad, como todos los seres humanos, de pensar y de decidir por nosotros mismos.
Pero lo que sí quisiera enfatizar de esta tercera idea es que dejemos de pensarnos como subdesarrollados, como dependientes, como que nosotros no somos capaces sino de ser los rezagos de lo que el capitalismo y lo que el mundo europeo desarrolló. No. Pensémonos a nosotros mismos en nuestra ley, en lo que nosotros hemos podido hacer y ser, sin caer en otro error, y es pensar que no estábamos conectados con el mundo. Por supuesto que sí estamos conectados con el mundo. Les decía hace un momento que la posibilidad de Nariño de pensar es porque tenía las bibliotecas, miles de libros en las bibliotecas bogotanas para que pensara. Luego estaba conectado con el mundo. Y una persona inteligente conectada con el mundo piensa. Y al pensar puede influir sobre todos los demás. Y ese Nariño no estaba solo. La generación que lo va a acompañar, de la que él forma parte, va a ser la generación que construye toda esta posibilidad. Y tan fue a parar a la cárcel Nariño como fue a parar a algunos a España, castigados, exilados. Fue una generación que fue perseguida, sí. Ese fue el costo que pagaron por pensar, por decidir organizarse. Y después los veremos ya gobernar algunos años después. Y una cuarta idea que quisiera dejar, y no puedo decir más porque se me empieza a acabar el tiempo, pero es, ¿qué es lo que se nos ha olvidado que debemos recordar? Está en los tres elementos anteriores, pero sí quisiera contarles rápidamente una historia. ¿Qué es lo que está detrás de esto también que estamos conmemorando? Es como la anécdota del cumpleaños que se celebra todos los años en mi casa. Y es la invitación a que ustedes investiguen. Investigar es leer, investigar es hacerse una pregunta y responderla. Investigar es preguntarle a las personas cosas que me interesan. Pero sí vale la pena que, si estamos sentados acá conmemorando el bicentenario de la independencia, por ejemplo, observamos que hace 100 años, en este mismo mes, en este mismo departamento, estaba sucediendo algo muy parecido. Todavía no había micrófonos, todavía no había cámaras, pero sí estábamos haciendo lo mismo, conmemorando los 100 años de la independencia. Exactamente hace 100 años. Y eso es interesante, porque es el ciclo, estos ciclos ya de un siglo seculares nos llevan a otro asunto, a otra pregunta, y es, bueno, ¿qué es entonces lo que pasó? ¿Por qué tanta laraca? ¿Qué es lo que sucedió hace 200 años? Y es una historia muy interesante. Yo no sé si a ustedes les llama la atención, pero a mí sí. ¿Cómo así que independencia de Cundinamarca? ¿Luego no somos Colombia? O sea, ¿cómo es posible que estemos conmemorando la independencia de Cundinamarca si el 20 de julio conmemoramos la independencia de Colombia? A mí me lo explican. Esa es la historia que vale la pena tener en cuenta. Y es cuando empieza a suceder lo que aparentemente todos los años sucede en el recuerdo. Y eso nos genera ciertas confusiones si no tenemos un recuerdo claro de lo que sucedió. Realmente el 20 de julio, que acaba de pasar hace poquito y que celebramos ya los 202 años de la independencia de Colombia, resulta que realmente el 20 de julio lo que sucedió fue que el Cabildo de Santa Fe, todavía esa ciudad no se llamaba Bogotá, Santa Fe, la de Bogotá, que era el apodo, Bogotá era un apodo, que la diferenciaba de otros Santa Fe, como Chocontá es la denominación singular de los muchos Santiagos que hay en el mundo. El Cabildo de Bogotá toma una decisión y es, vamos a ser autónomos. Fíjense que aquí sucede algo muy interesante. Cundinamarca tuvo constitución antes de ser independiente. Y eso es importante. Es que la independencia vino después de organizarnos como comunidad política. Cundinamarca tiene 2 constituciones antes de la declaración de independencia, a falta de una. ¿Y cómo así? Porque uno pensaría que el mundo ordenado es que uno primero se independiza y después hace constitución. No, aquí fue al contrario. Y cuando aquí se hacen las declaraciones de independencia en el año 13, o en el año 14, o aún en el año 15, como va a suceder con Neiva, el por qué
¿Cómo así? Independencia de Colombia, independencia de las provincias. ¿Por qué en este mismo año va a conmemorar Antioquia la independencia de Antioquia? ¿Por qué lo hizo Cartagena ya hace 2 años? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué significa independencia de Cundinamarca? ¿Cuál fue la diferencia con las Provincias Unidas? ¿Por qué se habla de Provincias Unidas? Y es ahí donde cabe la invitación que les hago. Tratemos de llenar de contenido y de significado el recuerdo para que podamos conmemorar algo con sentido. Y rápidamente les cuento la historia. Podríamos quedarnos aquí mucho tiempo, pero creo que hay unas 11 por allá que ahorita nos van a llamar la atención y que son más entretenidos. Miren, en 1800, se los voy a contar muy rápido. En 1808 hay una crisis en España, en el rey. El rey es puesto preso por Napoleón. Ese hecho es muy importante. ¿Por qué? Porque en estas provincias, en América, el gobierno, se acabó la clase, el gobierno, la administración se queda sin la figura más importante, la del rey. Eso va a abrir una ventana y es la posibilidad a que estas provincias decidan entonces, ante la ausencia del rey, ¿qué va a pasar? ¿Quién nos va a gobernar? Responder esa pregunta es lo que genera todo lo que va a suceder de ahí en adelante. ¿Quién nos va a gobernar? Porque si el rey no está, ¿cuál es la autoridad que tienen estas otras personas para venirnos a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Para 1810, el tiempo que ya lleva los problemas de la corona, el año en que sí la decisión de unas autoridades en la península ibérica de que nosotros teníamos que seguirlos obedeciendo, va a poner en cuestión a muchos de los americanos a decir, miren, no hay razón para ello. Lo importante es que en las diferentes ciudades de América, así como de España, los cabildos, lo que hoy llamamos el Consejo de las Ciudades, están tomando una decisión, y es mientras el rey vuelve a gobernar, nosotros vamos a gobernar en nombre de él. Pero si ustedes se fijan, la decisión se están tomando en todas las ciudades. Luego, la desaparición del rey no es lo que crea Colombia. La desaparición del rey lo que va a crear es la posibilidad de que cada ciudad resuelva una pregunta, y es, ¿yo quiero que me gobierne alguien en España? ¿O yo quiero que me gobierne mi cabildo? ¿O yo quiero que me gobierne el cabildo de la provincia de al lado? Y eso va a suceder durante todo el año 10. Entre mayo de 1810, para el caso de lo que nosotros llamamos Colombia, y septiembre, 16 provincias de lo que es este país se declararon autónomas de España. Quiere decir que primero Cartagena, que después Cali, que luego Pamplona, Socorro y después Bogotá declararan juntas autónomas. Y después de Bogotá, Tunja. Y después de Tunja, Medellín. Y después de Medellín, Neiva y Ibagué y Monpós y Santa Marta. Pero provincia por provincia, todas se fueron declarando autónomas. Y sucedió algo muy complicado. Y es, si antes estábamos unidos, ¿por qué ahora no estamos unidos? Y es bien bonito entender que lo que nos mantenía unidos era la persona del rey. Al no estar el rey en persona, ¿qué es lo que quedó? Pues provincias. Y la administración española es la que cae en 1810. Eso es lo que desaparece en 1810. La administración, no la lealtad al rey. Y nadie se atrevió en América, muy poquitas personas, pero instituciones ninguna lo hizo, ninguna se atrevieron a decir que el rey ya no era el rey. Pero sí se aprovechó que él no estaba
y que ya no queríamos más administración española para que los consejos de cada una de las grandes ciudades en América asumieran la autoridad, o asumieran el gobierno, perdón, en nombre de la autoridad del rey para gobernarnos. La autonomía es el primer paso en la independencia. Y esa autonomía es lo que hay a lo largo del año 10 hasta la primera constitución de Cundinamarca de 1811. Vamos a ser autónomos. Señor rey, a usted lo queremos mucho, pero señores españoles administradores, ya no más, ya no les obedecemos más. Eso no lo hicieron, sin embargo, todos. Se tomaron dos decisiones básicas. En algunas provincias se siguió diciendo, señores administradores, sí les vamos a obedecer, y en otras no. Entonces tenemos una primera división. Por ejemplo, Santa Marta siguió siendo, la provincia de Santa Marta, siguió siendo fiel a las autoridades del rey, y Tunja dijo, no vamos a seguir siendo fieles a las autoridades del rey. Que las autoridades respeten esa Carta de Derechos. Y eso pasó muy rápido en 1810 y va cogiendo forma hasta que Cundinamarca dicta su constitución en 1811. Es muy rápido. Pero uno encuentra que, por ejemplo, en Bogotá ya hay ejecutivo, legislativo y judicial en el mes de agosto de 1810. Uno encuentra que todavía no están organizados como república y ya hay gobiernos representativos y gobiernos organizados con división del poder. Estas personas conocían profundamente las nuevas teorías políticas. Estas personas habían leído a Montesquieu y habían leído a John Locke y conocían, por supuesto, la Constitución norteamericana. Sí, pero con esos materiales en la cabeza, toman la decisión de hacer lo que ellos creyeron que deberían hacer acá y se organizan. Por eso el paso muy rápido va a ser a dictarse constituciones. Pero en ese camino no se ponen de acuerdo en algo, y es en formar todos parte de una misma comunidad. Al contrario, se van a organizar por provincias. Y la razón es muy sencilla, es que todavía no existían los colombianos. Nos vamos a demorar más de 80 años en construir a los colombianos. ¿Qué es lo que hay entonces en 1810 o en 1811? Pues cundinamarqueses. Y por eso nos vamos a organizar en repúblicas por provincias. Y eso va a pasar con Antioquia, y va a pasar con lo que se va a llamar después Bolívar, y va a pasar con lo que más tarde va a ser el Cauca, en fin. Las provincias son el significado inicial de la palabra patria. La patria Colombia es el resultado de muchos años y de haber solucionado la división de las varias patrias que hay en este país. Y eso no ha terminado de resolverse del todo, y yo creo que nunca se resolverá, tanto que si ustedes leen despacio la Constitución de 1991, la Constitución está reconociendo que Colombia es un país de naciones. Eso lo que significa es que es un país de varias patrias, igual que en 1811. Entonces no es extraño que nosotros estemos conmemorando el bicentenario de la independencia de Cundinamarca y que los paisas lo estén haciendo en Medellín dentro de unas semanas. ¿Por qué? Porque los primeros referentes de las comunidades fueron ser locales. Y la patria significa el lugar de mis padres, el referente básico del lugar, de espacio en el que yo estoy viviendo. Luego, Colombia es una abstracción posterior, pero el primer referente es este. Y entonces nació Cundinamarca, con un proyecto político, y al mismo tiempo nació el Pacto Federal, la reunión de varias otras provincias, y es lo que nosotros leemos en los libros de historia como Tunja, y Capital Tunja, que realmente no es una república, es un pacto de otras provincias. Y entre esas provincias y Cundinamarca van a empezar conflictos, y en esos conflictos vamos a tener guerras. Y dentro de un año, en Bogotá, estarán celebrando la victoria
del ejército de Baraya y Nariño contra el de las Provincias Unidas en Tunja. Y va a ser, espero que haya un recuerdo, porque fue una batalla en San Victorino. Por ahí entraron las tropas de Tunja y Nariño, Baraya se cambia de bando y Baraya es el que va a venir a tomar Bogotá contra Nariño, y Nariño va a triunfar contra Baraya, y esa victoria que ocurrió hace 200 años, en enero de 1813, que deberíamos haberla celebrado en enero de 1913, esa victoria de Nariño sobre las tropas de Baraya, de las Provincias Unidas, esa victoria va a llevar a que nos sintamos ya con la fuerza suficiente de ser independientes. De enero y la victoria a marzo, que se siembre el árbol de la libertad en muchas de las plazas de lo que es Cundinamarca, a la declaración de independencia en julio, hay una sola línea de eventos que nos permiten decir que el 16 de julio se reúne en Bogotá a personas de varias partes de lo que empezaba a ser, de lo que era la provincia, y se declaran una república independiente. Pero fíjense en algo interesante: ¿independiente de quién? De dos cosas distintas. Independientes de España, por supuesto, pero ya los españoles hace rato habían salido. Es independiente de Tunja, de Antioquia, de Bolívar, de la independencia. Significó en 1813 la provincia, la autonomía y la separación de la provincia y su querer organizarse como república respecto de las otras provincias americanas y por supuesto de España. Luego, la independencia tiene varios significados y eso es lo que valdría la pena recordar. Y conociendo en profundidad estos eventos, poder entender qué es lo que recordamos hoy en día. En síntesis, entonces, yo creo que en estos 200 años que estamos celebrando la independencia de Cundinamarca, es entenderla que formó parte de una acción que va a durar mucho más, que permitió que Colombia finalmente se construyera, existiera, pero que hace 200 años era el énfasis en la provincia, en lo que hoy llamamos departamento, donde está centrada la fuerza de la historia. Y que lo que importa de la fuerza de la historia en esos momentos fue la capacidad de los habitantes de esta provincia, no de todos, pero sí de un grupo de ellos, que es la posibilidad que hay en esos momentos de organizarse como república. Quiere decir de reconocernos como seres iguales, por lo menos ante la ley, y que debíamos dar orden a unas instituciones que nos permitieran gobernarnos como tal, y que eso se hiciera realidad y que esa realidad nos hiciera distintos a lo que habíamos sido después. Eso fue lo que pasó hace 200 años en una narración muy rápida. Eso es lo que deberíamos recordar si nuestra memoria realmente tuviera contenido. Y por lo tanto, le diéramos la importancia a estas conmemoraciones como es, porque no simplemente es celebrar un cumpleaños más de que no nos acordamos quién está cumpliendo años, sino celebrar un cumpleaños más de alguien y de algo de lo que sí sabemos que estamos recordando. Es una invitación entonces a pensar que la historia no es esa materia aburrida por la que uno tiene que pasar para salir de bachiller, que lo tienen que hacer de todas maneras, pero sí llenarla de sentido, porque es tener los elementos, el significado, los contenidos de aquello que nos hace sentirnos parte de Chocontá, parte de Cundinamarca y hoy en día, por supuesto, parte de Colombia. Muchas gracias.